en el marco del centenario de la mecánica cuántica, a un gran científico cuya carrera refleja precisamente una dualidad muy interesante, un rigor teórico, pero también una sensibilidad biológica. Estoy hablando precisamente del profesor José Alfonso Leiva. El profesor Leiva se formó como físico en la Universidad Nacional de Colombia y realizó su doctorado en la Johannes Gutenberg Universität en Alemania. Actualmente es profesor asociado en la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Grupo de Física Teórica y líder del Grupo de Biofísica y Bioquímica Estructural. Cualquier dato, su merced ahorita nos lo confirma si hay algún error por ello. Su trabajo entre la física teórica y la biofísica ha generado contribuciones que dialogan con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en salud y educación. Porque aunque la cuántica fue creada para entender electrones, él la lleva a entender también la vida sin violar ningún principio de incertidumbre, al menos no de forma observable. Dicen sus estudiantes que asistir a todas sus clases es como hacer una medición cuántica. Uno sale con más claridad, aunque todavía no se sepa dónde está exactamente la función de onda del parcial. Al final es Piscis, ¿no? Hoy, en este centenario, recibir al profesor Leiva es recibir a alguien que mantiene vivo el espíritu de descubrimiento que inspiró a los fundadores de la mecánica cuántica y que sigue formando generaciones con la misma precisión y la misma paciencia que exige un experimento bien hecho, lo dice uno de sus alumnos. Por favor, con un aplauso cálido y perfectamente normalizado, el profesor José Alfonso Leiva. Ok, buenos días. Si hubiese sabido que iban a hacer esa presentación, hubiese hecho una buena transmisión. Bueno, voy a hablar lo más fuerte que puedo. Yo tengo buen volumen, entonces toca afanarle. Entonces, pusimos este título, Caminando de Heisenberg, porque es que realmente lo vamos a caminar. Yo hice copy-paste del artículo original, porque hay muchas cosas que realmente se quedaron cuando nos pusimos a hacer la ecuación de Schrödinger, cuando nos pusimos a hacer integrales de camino, cuando nos pusimos a hacer teoría cuántica de campos, nos olvidó realmente cuál fue la propuesta original de Heisenberg, ¿cierto? Que tampoco se había matrices, por eso toca poner aquí el de Bohr. Ese era como el Einstein, le faltaban las matemáticas. Listo, a ver si esto me funciona, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Rapidísimo, una motivación por cuestiones de tiempo. Yo no puedo hablar de Heisenberg sin hablar de Bohr. Hay gente que lo hace, pero yo no puedo hablar sin hablar de Bohr. Entonces voy a hablar un poquito de Bohr y para hablar de Bohr me toca hablar de esto de aquí y pues arranquemos. Entonces, 1925, en realidad estamos celebrando estos tres artículos. El primero es el de Heisenberg, ¿cierto? Luego es el de Bohr y Jordan, independientes, a pesar de que este ya era ayudante de este, y luego los tres son entre julio y son escritos y enviados a la revista Physique entre julio y diciembre. Estos dos son publicados en el 25 y este ya es publicado en el 26, ¿cierto? Aquí él presenta su tesis de cómo se debe hacer la física. Aquí él presenta la idea y la palabra, introduce la palabra observable, Heisenberg. Estos entienden y ponen lo de Heisenberg en un lenguaje amable y ya aquí los tres están haciendo las cosas como corresponde. ¿Estamos? Bien. Sin embargo, estamos en 2025, 100 años después. Esta me gusta ponerla porque esto es de mecánica popular. Los que tienen más de 40 años, más de 42 años, recuerdo una raíz que se llama mecánica popular y siempre había propaganda para trabajos. Y esta es obviamente una parodia. Entonces vuelve a ser un mecánico cuántico, le va a ir bien, va a ganar plata ahora a su propio taller. Por lo que hoy sí se puede hacer eso. Hoy sí podemos vivir abriendo un tallercito en el garaje, porque pues no necesita mucho más, realmente un garaje grande como el de la Javeriana, obviamente, para ser mecánico cuántico, ¿cierto? Y resulta que la ciencia ha impulsado las revoluciones industriales y en particular esta revolución cuántica. Y esto lo copié yo, ya no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero estamos en la segunda revolución cuántica y tampoco lo voy a leer porque aquí está el profesor Camilo Jiménez, que es especialista en la segunda revolución cuántica. Entonces, la mecánica cuántica es la responsable, ¿cierto?, de que nosotros vivamos como vivimos
y de esas revoluciones tecnológicas y industriales que tiene la economía del planeta como lo tiene. Listo. Este es el paper de Heisenberg, ya en inglés. Esta palabra me encanta. Esto es una reinterpretación, ¿cierto?, de las relaciones cinemáticas y mecánicas. O sea, el tipo lo que hace realmente es reinterpretar. O sea, muy parecido a lo que hizo Einstein en el 5. Y aquí, pues, es un paper del 25, ¿no? Primero está escrito en voz activa, donde yo hice esto, yo calculé esto, aquí la embarré en esto y voy a corregir aquello. No que los errores se hacen solos. Y aquí está un mini abstract, ¿cierto? Y ese resumen es muy bonito porque realmente lo que hace va a establecer unas nuevas bases teóricas para la mecánica cuántica, ¿cierto? Basadas en relaciones con cantidades que son en principio observables. Y aquí arranca la gran ruptura que él tiene, pues, académica, ¿no?, del modelo de Bohr, ¿cierto? Y aquí hay una cita que ya escribió en su libro Física y Filosofía, que si queremos hablar de lo que pasa en el átomo, tenemos que repensarnos ese verbo, porque pasar, así como cuando, ¿qué pasó? Cuando uno está hablando del átomo, esa palabra queda ahí un poquito coja. Entonces vamos a Bohr, y Bohr arranca con la historia esta cuenta la leyenda de que estábamos calentando metal, ¿cierto? Y allá los grandes teóricos de termodinámica que están en la Casa Magnus en Berlín, ahí estaban todos, estaban Clausius, estaba Helmholtz, toda esta gente, todos esos grandes, ¿cierto? Se hicieron la pregunta, vea, si usted calienta un pedazo de metal y lo lleva a un cuarto oscuro, ¿qué pasa? Y pues los chiquitos decían, pues se ilumina. Y le decía, ¿cierto que sí? Bueno, entonces usted ayúdeme a entender por qué si yo le meto calor, sale luz. Esa es la pregunta. Allá en la Casa Magnus. La tumbaron en la Segunda Guerra Mundial a propósito. Si le meto calor, ¿por qué sale luz? Porque luz es lo que ilumina, ¿no? Y ahí arranca esa aventura. Esa aventura, como 40 años mal contadas, ya estaba puesta en este instrumento, medidas reales, copiado, pirateado el paper real de Wien y Lummer, Susan Allen del Physique de 1895. Fíjense, aquí tenemos un filamento de platino y sobre este filamento hacían pasar 100 amperios. 100 amperios y lo hacían calentar a 1500 y hasta 2000 grados centígrados. Hoy en día sigue siendo un reto para nuestros laboratorios reproducir esto. Y le hacían la espectroscopía a eso. Esta es la gráfica que pues nunca da, porque es que esta gráfica no es así. Realmente lo que ellos medían, si uno va y mira más los papers y tal, eran picos. Y lo que hicieron fue unir los picos. Y sale este contorno, que es el famoso perfil de radiación de cuerpo negro, que a propósito, hoy en día los que compramos bombillos LED y miramos la cajita, ahí está ese perfilito, es este bombillo de 3000, de 4000 o de 6000 Kelvin. Y pues, ¿a qué está haciendo referencia? Realmente a la luminancia. Bueno, entonces, esta historia del cuerpo negro, realmente lo que nos enseña es que de la pregunta esta, del le meto calor, sale luz, lo que aprendimos es, primero, calor, lo que llamaban ahí en la Casa Magnus, calor. Hoy en día tenemos una idea muy diferente. Calor es radiación electromagnética del espectro infrarrojo, punto. Calor para ellos, pues parecían poetas, ¿no? Calor que sale cuando se queman los cuerpos. Esa es la idea que tenían, que era calor. Por eso la primera ley está escrita de esa manera. De la termodinámica, perdón. Y en esa historia de aprender qué es el calor, entonces nos dimos cuenta que es radiación electromagnética y que aparte, pues es energía, ¿cierto? Entonces por eso la ecuación de la primera ley está, a veces es tan críptica. Eso se aprende de acá. Y para eso tocó esperar a que construyéramos un pedazo grande de la mecánica estadística que llamamos hoy, en esa época la llamaban teoría cinética, y también tuvimos que esperar a que Maxwell y Hertz desarrollaran su teoría electromagnética.
O sea, todo eso tuvo que pasar y eso pasó entre 1850, bueno, 54 y 1900. Entonces, todo eso pasó. Entonces, a la gente le gusta decir que la termodinámica es la abuelita de la teoría cuántica porque de hecho lo es. Por el otro carril venía otra historia de los tubos de rayos catódicos, ¿cierto? Esos tubos, a propósito, ya se usaban. Este señor que es el JJ Thomson del 97, estos tubos ya los usaban. Grandes ciudades como París, Londres, tenían en sus luminarias de sus grandes restaurantes, sus grandes centros de diversión, tenían ahí Moulin Rouge en rojo. Sí, eso sí voy a pagar el aviso. Pero bueno, Moulin Rouge. Entonces, pero esto lo usó para otra vaina, ¿cierto? Listo. Entonces aquí, este experimento de como lo propone Thomson es muy bonito porque realmente es la historia de cómo descubrimos lo que llamamos hoy el electrón moderno. El electrón moderno nuestro, lo que nosotros llamamos electrón, viene de este experimento. Donde en realidad el Thomson hizo 3 experimentos, ¿cierto? Hizo uno con este tubo, donde demostraba que las partículas existen, o sea, hay partículas. Segundo, que son cargadas y sienten el campo eléctrico. Y tercero, que también sienten el campo magnético. Entonces él tiene realmente 3 generaciones de experimentos. Y con eso nos presenta él, electrón y luego posteriormente su modelo de átomo, porque él tiene su modelo de átomo. Por el otro carril venía otra serie de experimentos llamada el efecto fotoeléctrico. Y esencialmente es que ustedes iluminan uno de los electrodos de los mismos tubos de Crookes con cierta luz y la corriente se incrementa. Entonces yo le meto luz, calor si quieren, luz y la corriente electrónica se incrementa. Eso es lo que se llama efecto fotoeléctrico. Los hacen, mucha tecnología usa eso hoy. Y en la otra línea de experimentos eran 4 grandes autopistas de experimentos. Está lo que ya hizo Rutherford. Hay un libro en alemán muy bonito que se llama Con Rutherford empezó todo. Y pues lo escribe gente que sabe mucho de todo lo que pasó en esa, entre 1900 y 1930. La cantidad de artículos que escribieron, uno más importante que el otro, es impresionante. Entonces el Rutherford cogió partículas alfa, realmente de radio. Aquí hay una conexión muy linda con toda la historia de la radioactividad, ¿cierto? Que nosotros aquí hablamos de Curie, pero realmente arrancó fue con Becquerel. Y al que le puso la tarea a Becquerel fue un matemático, en realidad fue Poincaré. Pero bueno, esa es otra herencia por allá. Entonces este personaje tomó el radio, el cual emitía partículas alfa, y disparó. Es una representación más en el experimento, a cobre, perdón, a oro. Y entonces, ¿qué pasaba? Unas alfas pasaban, otras rebotaban y otras salían torcidas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues no hay más, que esto tiene huecos. Porque si no, entonces, ¿cómo pasan las alfas? Es una forma bastante básica de pensar. Y finalmente, la otra autopista grande de experimentos es lo que hoy en día en química se llama espectroscopía. Bueno, en química en cualquier lado, ¿cierto? Y es fácil, ustedes tienen los mismos tubitos de luz y le ponen aquí una rejilla o un prisma y miden la longitud de onda, ¿cierto? Esto va a ser crucial para Heisenberg, crucial, porque si ustedes notan y todos los que hemos hecho este experimento, ¿cierto? Nos damos cuenta que el ancho, yo posiblemente iba a decir la palabra Godot, el ancho de la línea cambia. Y eso va a ser un factor clave, fundamental para lo que va a proponer posteriormente el Heisenberg, ¿cierto? Bueno, entonces con esas 4 o 5 líneas de experimentos, Bohr, todos sabemos sus 6 postulados, ¿cierto? Principalmente él propone 2 cosas, que las leyes físicas son válidas, o sea, todas valen, menos la siguiente lista. Los objetos pueden saltar espontáneamente. Y eso era clave para que esta cosa de acá pueda medirse. O sea, ¿y por qué salta el electrón? Pues usamos la palabra espontáneo. Si aquí hacemos la encuesta que es espontáneo, nos vamos a divertir mucho y pues los electrones terminan siendo espontáneos y sacan fotones. ¿Cierto?
pueden saltar espontáneamente, que rotan y no irradian energía, ¿cierto? Estamos en 1913. Una partícula cargada acelerada no irradia. Lo que sucedía es que cuando Hertz y Maxwell hicieron lo que hicieron, ondas electromagnéticas y tal, prácticamente al otro día hay dos personajes en la historia, uno se llama Marconi y otro se llama Tesla. Esos empezaron a transmitir y a mandar, mi abuelo a mandar un Marconi, un telegrama, o sea, estábamos mandando mensajes. Eso fue lo que no falló, eso fue lo que no funcionó según la otra leyenda en el Titanic en 1912 cuando se hundió. Entonces, que un personaje en Oxford diga que una partícula cargada emite, se necesita ser valiente, porque estaba como ahorita transmitiendo por internet, y eso es porque las partículas aceleradas emiten. Entonces, esto es pesado, se necesita ser valiente para decirlo, ¿cierto? Y aquí además ponía máximas restricciones, ¿cierto? Que la radiación proviene del cambio de la energía, o sea, que si el electrón cambia de órbita, sale solamente radiación, punto. ¿Cierto? Aquí hay un tema de palabras que me va a permitir rápidamente decirla. La palabra en alemán es Bahn, ¿cierto? Y Bahn es la palabra que hoy en día se usa para el tren, pero Bahn originalmente son los rieles del tren, ese par de rieles. Entonces, lo que la gente tenía en mente realmente era que el electrón estaba en esa pista. Y nosotros hablamos de órbita, pues claro, órbita tiene otra idea, es como, no sé, pero cuando uno lo trivializa, lo lleva ahí a la raíz de que eso es una pista y que el electrón está empistado, ya la cosa empieza a cambiar ahí la imagen que uno se hace. A propósito, estos son 3 papers, así como 100 páginas, y tienen pocos dibujos. Y adicionalmente llega y pone esto, que este trabajo, esta cantidad, es lo que se necesita para que un electrón cambie de pista, ¿cierto? Entonces él está aquí postulando radiación de cuerpo negro, está postulando efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Y está usando todo lo de Rutherford al tiempo. O sea, él casi que coge esas 4 o 5 cosas y las empaqueta en forma de sus postulados. ¿Estamos? Y hace funcionar su átomo. Esto lo conocemos del colegio. Entonces pasa de un nivel de energía alto a uno más bajo, emite, de uno más bajo a uno más alto, absorbe. Ese es el dogma, ¿cierto? Y ya está. Eso es básicamente lo que hace el Bohr. Normalmente está mal contado. En casi todos los libros modernos está mal contado porque es que Bohr realmente lo que cuantizó es el espacio. Y en teoría cuántica moderna cuantizamos la energía. Por eso hay un experimento que está abajo, ya los empezamos a invitar. Abajo tenemos experimentos fundacionales, demostrativos, caseros, hechos así, hechizos. Entonces hay un experimento que es muy famoso, cumplió 100 años en el 22, el experimento de Stenger-Lage. Y ese lo que estaba revisando era la cuantización del espacio, eso era otro asunto, que luego se encontraron con el spin y tal, bienvenido sea, pero estaban verificando la cuantización del espacio sabor Bohr, así como el experimento de Frank Hertz estaba verificando que los niveles de energía sabor Bohr también estaban bien. Cuantización del espacio. Listo, entonces ahí ya el señor Bohr hace lo que hace y su gran colega y amigo, el Rutherford, le dice, y esta palabra aquí, bueno, entonces está bien, todo bien, señor Bohr. Entonces un electrón salta de un nivel de energía más alto a otro, emite. Y esa emisión viene con la ecuación de Planck, o sea, sale un color, sale el rojo, por ejemplo. Y entonces la pregunta de fondo es, el electrón, ¿cómo sabe a qué otra pista va a saltar? Porque si no está sintonizado con la pista que va a saltar, no va a saber qué color va a emitir. Esa discusión se formalizó en los libros de filosofía como el salto cuántico del electrón. Y muchos profesores decían que esa discusión se acabó no porque la hayan terminado desde el punto de vista científico, sino porque los personajes que la hacían, todos se murieron. Y esa discusión quedó ahí, como el chiste de la viejita. Y esa discusión
en realidad sigue presente. Hoy en día se hace electrónica, cosas de Josephson y todo eso para seguir elucidando el salto cuántico del electrón. Y en ese ambiente es que llega, como le decía Bohr, le decían al Heisenberg, el pelirrojo ese que se la pasa riendo. Entonces, en ese momento es donde llega Heisenberg, chiquito, tenía 20 y pico de años, y pone esto. Y pone eso. Y le dice, así chiquito, valiente, pues le dice a otro más valiente, le dice, vea, lo que usted hace está súper bien, pero seamos un poquito más serios. Usted, para su átomo, de usted, de Bohr y de Rutherford, ustedes necesitan saber dónde está el electrón y cuál es su velocidad. Y las cosas cuadran y cuadran excepcionalmente bien. Sin embargo, les tengo una propuesta. Construyamos una teoría que esté basada en lo que podemos medir. Y a eso fue lo que la gente llamó, bueno, Heisenberg originalmente observable, que en alemán se dice observablen. Sí, es la misma palabra. Entonces, y arranca el Heisenberg a construir. ¿Y dónde arranca? De las benditas líneas espectrales. Esta ecuacioncita inocente era de un numerólogo, sí, Balmer, por allá un profesor suizo de matemáticas, que pone esta ecuación, y con esta ecuación, pues la idea era cascarle a la longitud de onda, ¿sí? Y él sabía que si ponía un valor así, y ponía este número así, y reemplazaba estos números así, para n, 3, 4, 5 y 6, le daba esto. O sea, ponía esta ecuación, hacía hocus pocus, y le daba esto. ¿Estamos? Entonces eran numerología tal cual. Recuerden que hoy en día hay capítulos enormes en matemáticas que se llaman teoría de números. Desde hace mucha tiempo hace esa gente así. Aquí tenemos la serie de Balmer. Tenemos la línea alfa, la beta, la gamma, ¿cierto? La roja, la aguamarina, dependiendo como uno mire, y los lilas. Y para Balmer aquí están los niveles de energía y tal, ¿cierto? Resulta que ese no era el único numerólogo que había. Habían un montón más, ¿cierto? Un montón más. ¿Como quién? Como el Paschen, Brackett, el Fun, el Lyman, que aquí está, y aquí están las cosas. Y eso funcionaba muy bien. Toda esa numerología fantástica. Ojo con a partir de ahora me va a permitir decir los gordores de las líneas. Los gordores. Porque entonces, por el otro lado, el Balmer lo coge Rydberg y le dice, vea, hace así, la cambia así. Vean cómo está el Balmer acá. Así. Entonces sabemos que esto lo podemos escribir como A menos B al cuadrado es A más B por A menos B. Y hace una cosa que nosotros aprendemos en cálculo muy viejos, a hacer fracciones parciales. Y la separa. Y la escribe así. Eso hace Rydberg. Y luego es mucho más valiente y la pone así, con dos números. Y dice, si yo hago tal número y tal número, con esta otra formulita numerológica, tengo todas las series. Ya no tengo que tener diferentes fórmulas, sino tengo esa. Y todos felices. Y ahí es donde arranca todo ese lío de constantes de Rydberg. Que la Rydberg para el hidrógeno, que el Rydberg para no sé qué, que hay como 10, ¿no? Listo. Entonces, también se lo había aprendido el Heisenberg. Con un truquito más. El Ritz dijo, fíjense que yo puedo tener así, le doy la vuelta a la frecuencia, ¿cierto? Y hago esta sumita así, y entonces si hago la sumita, si bien este va con menos, y aquí va con más, se cancelan, y puedo tener lo que llamarían hoy los matemáticos, así todos formales, álgebra de frecuencias. Yo puedo sumar frecuencias, así como hace el señor mezclar colores, como hace el señor allá en la ferretería, que, señora, quiere el verde, venga, y se le prepara uno el color. Lo mismo, así. Álgebra de frecuencias. ¿Estamos? Y eso es re clave. Eso fue importante para Bohr. Aquí está todo el detalle de la álgebra de frecuencias, pero el tiempo empieza a acosar. Voy a leer, esto es copiado. Antes yo copié el paper que les puse ahí, Zeitschrift für Physik, 1925, volumen 33.
Necesitamos enfatizar una vez más que en la teoría cuántica el comportamiento mecánico de un átomo se caracteriza por dos parámetros básicos, a saber, la energía del estado estacionario y la probabilidad por unidad de tiempo, aquí le pone nombre a esa probabilidad ANM, de la transición espontánea del estado N al estado M. O sea, vamos a hablar ya de que vamos a una cantidad que él va a llamar probabilidad, ojo, porque es que nosotros llamamos probabilidad, en alemán se llama Wahrscheinlichkeit, y Wahrscheinlichkeit tiene como raíz la palabra wahr, y la palabra wahr es verdad, y ahí está adjetivizada y luego sustantivada, Wahrscheinlichkeit. Entonces, es como si me pidieran traducir eso, que a mí me gusta inventarme palabras, yo diría la certeza. La certeza. Es que uno dice probabilidad, yo venía preparado, y entonces uno dice probabilidad y uno empieza a echar una moneda. Y eso en términos de la ciencia natural es como si a uno le pregunta a alguien, oiga, ¿va a llover? Y uno se va al rincón y dice, cayó sello. No, hoy no va a llover. Entonces, cuando uno hace la probabilidad así desnuda de moneda o de dado, espacio espectral fijo, en los espacios nuestros son abiertos, o sea, no son finitos, entonces pasa eso. Entonces, esta palabra de aquí, probabilidad, viene de eso, de la certeza. ¿Vamos? Y el Heisenberg arranca. Les va a decir probabilidad espontánea, porque los electrones saltan, porque ellos son así, a ellos les gusta ser espontáneos. Entonces, energía y probabilidad. Está copiado de Heisenberg. Decían que ese es un artículo donde se formaliza el cálculo de carácter simbólico, que es lo que luego hacen Born y Jordan. Yo en el título puse Heisenberg y Born porque estoy usando el lenguaje realmente moderno, escrito de forma 2020, ¿cierto? Con las ideas de la matemática moderna que le introducen a la forma simbólica, de hacer las cuentas de Heisenberg que le introducen Pascual Jordan y Max Born, ¿cierto? Entonces, aquí está ya mezcladito los títulos. Y entonces, dice la radiación emitida y pone la ecuación de Planck. O sea, le empieza a conectar con Bohr, ¿no? Empieza a conectar con Bohr. Y dice, la diferencia de energía estaba por la diferencia de frecuencias. Y aquí es donde va a empezar a usar eso que yo hace un ratito decía, el álgebra de frecuencia, lo de los colores. Este pedazo es absolutamente fantástico y esa palabra nueva, disruptivo, aquí es donde rompe todo. Tenga en cuenta, casi que le pone el señor Bohr, tenga en cuenta que un solo fotón solo genera un destello de luz en una línea espectral. 2 fotones, 2 destellos, 3 fotones, 3 destellos. Y ahí él empieza a darse cuenta de lo que yo hace un rato les decía, el gordor, otra vez por el tema de las palabras, el gordor de la línea. Y se daba cuenta, les hacía caer en cuenta a Rutherford, a toda esa gente, al Bohr, que ellos todo el tiempo estaban hablando de un átomo en el sentido de un único átomo. Y él decía, ustedes allá en las lamparitas esas del Moulin Rouge, ustedes tienen una población de átomos. Y entonces si nos empezamos a pensar que solo salta un electrón, pues entonces me va a salir solamente rojo. Pues es que será, pues no sé, de esos equipos de fútbol que no nos gustan. Y necesitamos más electrones simultáneamente saltando espontáneamente para generar las otras líneas. Entonces ya empieza, en ese sentido sí es estadístico, pero ojo, ¿estadístico en qué? Supongamos que tenemos 100, aquí en este que tenemos 100, ¿cierto? Si yo hago ese espectro ahorita, que lo van a ver en la tarde, me van a dar los mismos colores. Lo que es estadístico en el sentido de la moneda es que yo no sé si el átomo 1, 2, 3 son los que están saltando en rojo, de 10 al 15 saltan en azul, en el primer ciclo, porque saltan y se quedan sin energía y necesitan otra vez ser cargados para volver a emitir. Por eso es que si ustedes desconectan, pues se apaga, conectan, se vuelve a prender. Entonces de esos 100 en realidad no importa quiénes están saltando en qué color, lo que importa es que el número de átomos de esa población que está saltando en rojo
Pues hagamos aquí rápidamente, aquí van a ser, qué sé yo, unos 40, aquí echemos 30 y 30, entonces 100. Siempre van a ser 100. Si quiero 100 o quiero 90, los que quieran, 100 porque yo me sé la tabla del 10. Entonces estamos acá, pero lo que es estadístico es quién está saltando, no cuántos. Cuántos siempre van a ser los mismos, porque eso es terriblemente determinista. Es tan determinista que hoy en día cualquier lugar tiene ahí su base de datos y está seguro de que le salió esta línea, eso es tal cosa. ¿Lo vuelvo a repetir? No, ¿cierto? Listo. Y vamos acá. Y acá viene la ecuación poderosa. Él dice, entonces, vamos a construir una cantidad que él va a llamar PNM, que va a estar por unidad de tiempo. Pues claro, porque eso pasa en el tiempo. Entonces, la cantidad de energía, o sea, aquí están los colores, ¿no? Que van de N, va a ser proporcional a la cantidad que yo tengo metida, al número total de átomos. Ahí está. Listo, y luego hace hocus pocus otra vez y va a decir que la cantidad de energía total es todos los que saltan por la frecuencia. Entonces, la frecuencia, la energía que me dan los rojos va a estar en proporción a la cantidad que saltan en rojo. Ese es el número de la población, el número que está saltando en rojo. ¿Qué pasó? Perdón. No te dejaba. Listo, y luego entonces hace la igualdad, porque estos son los iguales. Entonces va a poner esta cantidad igual a esta probabilidad. Pues nuevamente, probabilidad no es echar la moneda ahí, probabilidad es esa certicidad de cuánta es la población que está saltando en cada color, que lo podemos medir. Se mide desde 1800 y tanto, ¿no? Y ya está, armamos la ecuación, acá están los colores, esta es la probabilidad y ahí tenemos todo. ¿Listo? Y luego dice una cosa más chévere. A ver, ¿cuánto me queda ahí? 7. Sí, una cosa más chévere. Dice, fíjense, volvemos aquí al álgebra de frecuencias. Aquí están las energías, las conecta con la ecuación de Planck, ¿cierto? Y va a decir, esto lo voy a hacer en Excel. Voy a ordenar. ¿Quién salta de 0 a 0, de 0 a 1? Pone 0 a 0, pues para que la fila le quede bien. De 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3 y luego de 1 a 2. Entonces son los diferentes niveles. Los ordena. Sencillamente, así, excelianamente, si quieren. Los ordena. Eso es lo que después se va a formar una matriz. ¿Estamos? Entonces tenemos esto de frecuencias. Y por eso es que posteriormente esta vaina se va a llamar la mecánica de matrices. Y hay que... Este personaje, cuando pone así, va a decir, y yo voy a proponer una solución oscilador armónico, porque él venía de hacer un doctorado en fluidos, y esa gente de fluidos sabía ecuaciones diferenciales que hoy en día los tendríamos que seguir respetando parciales. Entonces propone una ecuación, una solución de menos infinito a más infinito, una expansión en Fourier, durísima, y ahí, cuando empieza a hacer las identificaciones, usando la regla de cuantización del momentum angular, ojo, cuantización del espacio, de Sommerfeld y Bohr. Sommerfeld es una persona ahí, tal y tal, y hace la integral. Esto es lo que estaba cuantizado, el momentum angular, el espacio en Bohr. Me tiene que dar esto y coge la ecuación, hace esa álgebra un poquito difícil, el álgebra es difícil, y le da esta vaina. Esto va a ser la derivada. Se dan cuenta, va a ser es una resta, y si ustedes le echan cabeza, la derivada es el límite de una resta. Y entonces diciendo, regresemos al límite y solamente tomamos como diferencia los niveles de energía. Claro, eso es rarísimo para nosotros. Lo que pasa es que entre 1900 y 1910, gente como Lorentz se ha dedicado profundísimamente a estudiar la dispersión de la luz. ¿Sí? Y salía esta ecuación, que es la ecuación del oscilador armónico amortiguado, forzado. Y da soluciones raras, dan vainas así.
¿cierto? Y cada uno de esos viejitos de la foto del 27, por eso es que esos están ahí, esto es copiado de este libro, ¿cierto? Tenían sus reglas de transición, que son realmente estas vainas. Entonces, claro, cuando Heisenberg pone esa ecuación, pues a los viejitos decía, pues lo tiene bien porque es parecida a la mía. Hoy en día vemos esa y uno queda, pero ¿de dónde sacó esa? Pues de eso, 20 años de trabajo ahí oculto en dispersión de la luz. Por eso es que Max Born, sus libros son de óptica, no son de mecánica cuántica. Propone eso, lo ordena, se da cuenta, reinicia el ordenamiento, que luego lo vamos a llamar una matriz, ¿cierto? Escribe la de las energías porque tenemos frecuencia igual a energía. Entonces, él tiene que escribir una ecuación para la energía, pues obviamente en forma ahí de filitas, y haciendo eso, justamente porque las matrices no es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2 en matrices, justamente por eso es que sale una bendita vaina que en su origen se llamaba la regla de cuantización. Posteriormente todo lo llamamos los conmutadores, pero eso viene desde ahí, de que el álgebra de matrices que propusieron estos tres, pues no es conmutativa, porque pues al igual que el electrón que es espontáneo, las matrices no son conmutativas. Así es la cosa, ¿no? Y esta es la regla de cuantización original y que seguimos usando y que se nos olvida que viene desde las matrices. ¿Estamos? Eso es 1925. Luego, aquí está la regla, cuantización bien bonita. Luego, le van a poner la tarea al Schrödinger, pero eso es el meeting del próximo año. ¿Cierto? Y aquí dice mitad de o sea, primera comunicación. Él escribe 6 artículos para lo que después se llama la mecánica ondulatoria. El Felix Bloch, que era un viejito de esos, escuchó a otro más viejito, que era de Debye, decirle a Schrödinger en una de esas conferencias, usted no está haciendo nada, póngase a hacer una ecuación de onda. Y es lo que él hace. Aquí están todos los viejitos, acá está la señora Curie, ¿cierto? Que imagínense, en esta época, mi profesor en de doctorado, que me doctoré entre el 95 y el 2000, ese señor era machista, pero mal. Imagínense lo que serían estos señores 60 años antes y cómo tendrá que ser de para que la dejen meter en la primera fila de esa foto. Esa no está ahí gratis. Y entonces eso es lo que va a pasar el año entrante. Vamos a hablar de Schrödinger, ya con Dirac. Vamos de pronto a mirar otras formulaciones, solamente hablé de esta hoy, luego vienen más y hay otro montón de maneras de interpretarla, que eso con la filosofía y la teología. Y ahí paro, muchas gracias. Vale, profesor Leiva, muchísimas gracias. Por favor, me paras el tiempo, gracias. Vamos entonces a tener una ronda, 4 minuticos. Les recomendamos entonces ser concretos y pues vamos también a estar atentos en el chat por si hay alguna pregunta. Entonces, ¿alguno va a tener una pregunta, algún comentario? Los descresto. Los descresto. ¿No? Listo. Alfonsito, muchas gracias por tu extraordinaria conferencia. Me pareció muy buena, muy divertida y muy ilustradora. Pero una cosa que me dejó con mucha piquiña y algo incómodo. ¿Cómo así que cuantización del espacio? Explícame, por favor, que no lo cojo. Bien, es la manera como se hablaría hoy desde la geometría, ¿cierto? Porque lo que se cuantizó era el momento angular, una cantidad asociada al espacio, no una cantidad asociada ni a la energía ni al tiempo. Entonces, desde la geometría, hoy en día se habla de esa manera, es una cantidad espacial. Lo que se cuantiza es el momento angular en Bohr, ¿no? Y también el problema en los dos cuerpos de los planetas. Ah, bueno, sí, está bien, voy a elaborar un poquito más. Entonces, en Bohr y en Rutherford, y también en Heisenberg, por supuesto, el electrón solo se le permite estar a ciertas distancias privilegiadas de su núcleo.
Está a este radio, a este radio, a este radio. Entre esos dos radios, nada, no puede estar. Entonces, esa es la distancia que está, ¿cómo se llama? Que está forzada a valer ciertos valores específicos. Se forza que valga eso, porque las observaciones así no lo indican. Entonces, porque la distancia, lo que te digo, es una cuestión de cómo se habla de la geometría, ¿sí? Lo que el espacio esté, del espacio, la literatura hace referencia a que se cuantice el espacio, pero fíjate que tú me preguntas así, pero no te pones nerviosito cuando hablamos de cuantización de energía, cuando la energía es bastante más esotérica, ¿no? No, que justamente que uno esté acostumbrado a hacerlo, entonces le da la comodidad, pero no necesariamente la claridad. ¿Sí? Camilito. No, muchas gracias. No, solamente una observación. No, precisamente el tamaño de los átomos, cuando un tipo se ioniza, cambia de tamaño. Cuando un tipo se ioniza, ya sea por perder el electrón o por ganar su diámetro. Entonces ahí está la cuantización del espacio. Listos. Y bueno, no, en realidad, pues esos deben ser los temas que con los directores de departamento y otros colegas queremos promover para nuestro coloquio mensual interuniversitario, ¿no? Esto, como decíamos al comienzo, es un crisol para empezar a reclutar gente y hacer nuestros coloquios como se hace en otros lugares. Muchas gracias, profesor Alfonsito, por esta extraordinaria conferencia que nos ha permitido estar. Hay una pregunta. Hay un chiquillo de 8 años en Choachí, absolutamente motivado, que en este momento te está viendo y te sigue por el canal de YouTube. Y él quiere saber si lo puede recibir al semillero, porque él está muy motivado con todas estas ideas. Él se llama Maxi, está en Choachí. Se me va ahorita el nombre de Chuchi, me encanta ese pueblo, yo voy allá a almorzar regularmente. Se llama Chihuachí, me acordé, así se dice en indígena. Maxi, claro, mira, nosotros en el semillero tenemos solamente una pregunta que tiene una respuesta binaria para entrar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a trabajar? Y solamente se puede responder sí o no. En caso de responder sí, estás bienvenido al semillero. En caso de responder no, te podemos remitir a otros semilleros. Muchas gracias. Perdón, buenos días. Listo, entonces muchas gracias, un placer y ya saben dónde encontrarme.